de 3 decidieron que este es el personal, es el personal. Pero ya la 1551 nos establece las normas de elección del personal. ¿Qué es lo que sí establecemos específicamente en el proyecto de reglamento? Al Consejo le corresponde designar personal encargado en las situaciones administrativas en que no se puede dar cumplimiento al inciso segundo del artículo 122 de la ley 132 del 94, que lo que dice es que en las vacantes temporales y absolutas del personero, quien sustituye al personero es el funcionario que en jerarquía siga, que en este caso es el secretario o secretaria de la personería, y siempre que cumpla las calidades para ser personero municipal, que son, en el municipio de Yoruba, haber terminado materias de derecho, de una facultad de derecho, perdón, no de derecho, de una facultad de derecho. No, para informar que continuamos al aire. Una disculpa con las televidentes, pues porque se fue la electricidad, pero ya retomamos entonces nuestra sesión del día de hoy. El concejal Oscar Betancourt tenía la palabra. Gracias, señor presidente. Otra pregunta para Salen. No he mirado en el nuevo texto cómo está el tema, pero sí sé que no se cumple. O sea, no se cumple la norma o no se cumple el reglamento y ahí no hacemos nada, que para mí es más importante. Es a la hora de la votación de los proyectos de acuerdo. Cuando se vota un proyecto de acuerdo, dice el reglamento que debemos dejar por escrito nuestra posición frente a él. Yo normalmente, y reconozco que no lo estoy haciendo bien, salvo mi voto o digo por sí, voto, ¿por qué? Siempre, así no, si no voto o voto, siempre doy constancia del acta porque no voto un proyecto de acuerdo. No es el deber ser. O sea, lo que dice el reglamento es que por escrito cada concejal deberá dejar su posición. Pero entonces ahí está mi inquietud, Salen, y hablo pues como desde la percepción de la norma, que a veces digo que la norma está mal hecha, porque si yo radico mi posición frente a un proyecto de acuerdo antes de votarlo y durante el debate cambio mi opinión del voto, que es lo que normalmente busca un debate, porque el debate lo que busca es que convenzamos a los que no están de acuerdo con nuestra posición. Creo que esa es la función del debate. Entonces, si yo radico que mi voto es negativo por X razones y a la hora final de la votación voto positivo, yo normalmente dejo en el acta la constancia, pero ningún concejal que yo sepa dejamos radicado la posición frente a los proyectos de acuerdo, que lo dice el reglamento. O sea, no se cumple. Y ahí me parece que es importante mirar, si dejamos ese punto en el reglamento, si lo quitamos, si solamente con la votación queda constancia que cuál fue nuestra posición, pero me parece que sí es importante decir por qué no se vota o por qué se vota un proyecto de acuerdo. Gracias, señor presidente. Esa es una mala interpretación de la norma. De hecho, pues, es complicado precisamente por lo que usted dice. En el proyecto de reglamento que estamos discutiendo, lo que se dice es, cada concejal deberá votar sí o no. No existe el salvamento de voto porque a los concejales no les está permitido salvar el voto. Salvar el voto es decir, no voto. Solamente puedo no votar cuando estoy incurso en un conflicto de intereses para votar. Entonces yo digo, yo tengo un interés directo que puede afectar mi decisión acá. Entonces ahí puedo no votar porque estoy impedido para votar. Y de hecho eso reconfigura el quórum. Pero lo que se dice aquí en el nuevo proyecto de reglamento es, cada concejal deberá votar sí o no. Es facultad del concejal de dar constancia escrita de su voto. Es decir, el voto es el acto de la votación se hace como está establecido en el reglamento, es decir, voto a través de urna cuando es elección y secreta, voto nominalmente alzando el voto, que es una de las cosas que se cambia, por ejemplo, que a mí me impresionó que yo fui a un municipio estos días cuando fueron votando el orden del día, así, a pupitrazos, y yo digo, uy, cuando voy a ver el reglamento interno, cuando acá también estaba lo mismo. Entonces, yo no había escuchado que aquí votaran a pupitrazo, eso se cambia por levantar la mano. Entonces, la votación nominal es sí y la alzada mano, la ordinaria, y la secreta. El concejal deberá votar sí o no según esas formas y cuando lo desee hacer puede dejar constancia escrita, pero no es una obligación. Legalmente yo no tengo la obligación de dar constancia de por qué voté así, sino de dar consignado el sentido de mi voto siempre que la votación no sea secreta. Porque la votación secreta, pues si yo dejo constancia, se desacredita el sentido de la votación secreta. Entonces, puede dejar constancia, según el nuevo proyecto, modificamos esa interpretación, dejo constancia cuando desee dejar la constancia, y la constancia no es por escrito, es que yo digo que se deje constancia en acta.
Entonces yo no tengo que, pues previamente al debate, yo no tengo por qué escribir, mi voto va a ser de esta forma, porque eso presupone la votación, y pues la votación se hace solamente con el rigor que exige el reglamento al momento que el presidente anuncie la votación. Tiene la palabra el concejal Wilson Macías. Muchas gracias, señor presidente. Bienvenido, Salen. Me surge una inquietud. Ejemplo, en los proyectos, si somos 13 concejales y resulta que alguno no asistió, ¿cierto? Y ya está proyectado para la aprobación de un proyecto, que se hace ahí. Porque es que yo creo que si está proyectado o se retira algún concejal en el proyecto, si somos 13, yo creo que no se debería votar este proyecto, o qué se haría ahí. Lo que establecen las normas de la costumbre y se positiviza, por decirlo así, positivizar es el acto de establecer las normas por escrito. Lo que se establece en este reglamento es que, bueno, y porque es la costumbre en todas partes, de que los proyectos de acuerdo se aprueban por la mayoría de los asistentes, siempre que haya quórum para decidir. El quórum para decidir es la mitad más uno de los miembros de la corporación, es decir, de 13, 7, y la mayoría de los asistentes, cuando solo hay 7 concejales, es 4. Entonces se pueden aprobar proyectos de acuerdo con 4 votos, porque esa es la costumbre, que las decisiones sobre proyectos de acuerdo se voten por la mayoría simple. La mayoría simple implica la mayoría de los presentes siempre que haya quórum para decidir. Quórum para decidir 7, mayoría de los presentes sobre 7, 4. Eso es así porque la norma dice que, la 136 dice que las decisiones que específicamente no señalen que requieren mayoría absoluta, se toman por mayoría simple. Mayoría absoluta es la mitad más uno de los miembros de la corporación, que son 7. Pero la mayoría simple es la mitad más uno de los presentes en la corporación, siempre que haya quórum para decidir. Quórum para decidir 7, la mitad 4. Eso sería lo requerido. Entonces, ¿cómo se sabe que un proyecto obtuvo la mayoría simple de los presentes? Hay un derecho de todo concejal o concejala a pedir que en cualquier momento se verifique el quórum. Entonces, si yo veo que solo hay 6 concejales presentes, yo puedo solicitar, señor presidente, antes de proceder a la votación, verifique el quórum, hay 6 personas, hay quórum para deliberar, pero no para decidir, entonces tiene que suspender la votación, no se puede votar, porque no hay quórum para decidir. Entonces, eso es, a través de eso se garantizaría, pero siempre que hayan 7 concejales, hay quórum para decidir, y siempre que una decisión sobre los 7 obtenga 4 votos, se entiende que fue aprobado. Siempre que el reglamento y la ley no exijan que sea por mayoría absoluta. Si hay mayoría absoluta, la norma me exige mayoría absoluta, deben ser 7 personas las que lo aprueban. Entonces, hay 7 presentes, hay quórum para decidir, la mayoría absoluta son 7 sobre 13, esas 7 personas aprueban por unanimidad, se entendió aprobado. Si de las 7 solo 6 lo votan, se entiende que fue negado porque no alcanzó la mayoría absoluta. Entonces, ese es el derecho que se establece, pues se deja claro en el reglamento, es cada concejal tiene derecho a que se verifique en cualquier momento el quórum. Y la presidencia, cuando lo solicitan. ¿Cómo se solicita? A través de una moción de orden, moción de procedimiento. Moción de procedimiento, verifico el quórum, señor presidente. Entonces el presidente ordena la verificación del quórum por secretaría, no hay quórum para decidir, no se puede votar. E incluso si no hay quórum para deliberar, se debe levantar la sesión. Salen, a ver, ese concejal que viene y firma y a sabiendas de que se van a presentar unos proyectos para votar, ¿cierto? Y se retira ese concejal después de haber firmado, entonces se le pagaría la sesión, porque esa es una inquietud que me queda, porque viene y firma y se va a debatir unos proyectos y se va a sabiendas, pero ya firmó, ¿se le pagaría o no? Ahí sí tiene obligación de estar, porque va a haber un proyecto para votarlo. En ese punto. Pero
No logro comprender cuál es la pregunta. A ver, un debate, un proyecto. El concejal viene y firma y resulta que se va sabiendo que se va a aprobar unos proyectos. Se va, entonces, ¿tiene derecho a esa sesión o no? Pero cumplió el tiempo. Eso. Sí, Porque eso va por lo general, o sea, si no cumplí el tiempo en general no tengo derecho, por más de que haya votaciones o no. A ver, son 3, 4 horas, ¿cierto? Él está cumplió el 70 y salió sabiendo de que se van a presentar unos proyectos para debatir. Pero si cumplió el 70, cumplió la asistencia comprobada, eso es lo que están pero estableciendo. Yo creo no se debe retirar. No se puede retirar porque así haya cumplido pues el 70 o el 65, creo que no se debe retirar. O sea, es que eso es lo que les decía al principio, eso es lo que está en posibilidad de modificar. Lo que se está estableciendo en el reglamento vigente es una excepción a la norma que nos dice que es asistencia comprobada. Eso es posible, pero depende de lo que ustedes deseen hacer. En todo caso, las disposiciones en las que tenemos competencia, lo que no pueden llegar es a restringir totalmente el derecho. Entonces, eso es una posibilidad. Pues si yo participo del 70% de la sesión, pues lo menos es permanecer en la votación. Pero eso es una posibilidad de reglamentación de ustedes. Entonces ese punto en el reglamento actual está siendo un poco ilegal. No es ilegal porque eso fue declarado válido. Pues eso dijo el Tribunal Contencioso Administrativo. Lo que... Por eso, o sea... Pues sí, eso no garantiza porque hay algunas disposiciones que fueron declaradas inválidas del reglamento interno vigente. Pero lo que eso es una posibilidad de excepción al tiempo reglamentario que estamos estableciendo. Y va en lo que se busca proteger. Si una de las funciones esenciales del concejal es concurrir a la formación de los acuerdos, pues se puede establecer que efectivamente concurra a ese debate so pena de no participarle, pues de no, reconocerle y pagarle los honorarios que correspondan a esa sesión, porque pues es una de las obligaciones esenciales de los concejales. Muchas gracias. Bueno, yo creo que ya esos dos temas que tocamos, o tres temas que tocamos al principio, quedaron un poco, o quedaron claros. Entonces yo creo que ahora sí, doña Marta, que podemos empezar con lo que veníamos trabajando y los temas que tenemos ahí subrayaditos. Bien pueda salir. Pero yo ya había anotado la primera duda que era sobre el numeral 1 de las atribuciones legales. Eso es una transcripción literal del artículo 32, numeral 1 de la ley 136 de 1994. Es decir, nosotros no podemos llegar. Cuando dice atribuciones constitucionales, es una transcripción literal del 3.3 de la Constitución. Cuando dice atribuciones legales, es una transcripción literal del 32 de la 136. Eso es lo que establece la norma. Pero yo pues les voy a explicar qué es función de policía por si existe alguna duda. Es incorrecto decir que el alcalde es el jefe inmediato de la policía. Lo que se dice es que el alcalde es la autoridad máxima de policía. Eso es distinto. Y la función de policía no solamente es la que se le otorga a la Policía Nacional de Colombia como institución. La función de policía son todas aquellas normas de orden público que permiten mantener la convivencia de los ciudadanos. Si lo entendemos así, es pues, una obligación del alcalde, es una obligación del consejo contribuir al establecimiento de aquellas normas que permiten una adecuada convivencia entre la ciudadanía. Normas de convivencia son, y voy a poner el ejemplo más actual, que este año se han expedido normas de policía como nunca en los municipios y distritos. La Corte Constitucional declaró inexequible la limitación total que establecía el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Ley 1801 del 2016, que prohibían el consumo de psicotrópicos, estupefacientes, entre otros que causan alteración de los sentidos en los parques y demás espacios públicos. ¿Qué decía la 1801? No se pueden consumir cerca de bla. ¿Qué dice la Corte Constitucional? Es una limitación que transgrede derechos constitucionales en cuanto el consumo como un acto privado personal no transgrede derechos de otras personas porque yo pues yo tengo libre albedrío y yo decido qué hago con mi salud o no. ¿Qué dice la Corte Constitucional? Corresponde a las autoridades de policía, municipios y distritos, establecer las zonas reguladas en las que se pueden consumir psicotrópicos. Entonces, una de las funciones de policía que puede corresponder al consejo y al alcalde es establecer que 200 metros alrededor de las instituciones educativas, 200 metros alrededor de los parques en tales horarios, no se puede consumir psicotrópicos. Eso es una norma de policía. ¿Por qué?
Porque si yo contravengo esa disposición que me dice entre las 6 de la mañana y las 18 horas a 200 metros del parque, del Palacio Municipal y de las instituciones educativas, no puedo consumir psicotrópicos, es decir, transgredo eso, consumo psicotrópicos entre ese horario y cerca de esos perímetros, yo soy acreedor de las sanciones de policía del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Entonces, sí es posible, e incluso otra norma de policía que fue muy común en pandemia, la transgresión de las cuarentenas locales. Entonces, antes de tener la cuarentena general establecida en el marco de la emergencia nacional sanitaria por el presidente de la República, nosotros particularmente tuvimos una cuarentena departamental, expedida a través de un acuerdo, de un decreto departamental por parte del señor gobernador. La transgresión a esa norma de policía implicaba que yo era acreedor a unas sanciones de policía. Entonces, las sanciones de policía, pues las normas de policía se pueden resumir en todo eso. Autoridades de policía en realidad terminan siendo más que la policía. Tenemos el inspector de policía, tenemos el alcalde municipal, tenemos el consejo cuando dicta esas normas. Entonces, más allá, ahí trato como de explicar sumariamente y ojalá se haya podido entender a qué se refieren con normas de policía. Pero nosotros no podemos modificar eso, porque es que eso es lo que dice la ley 136 del 94, artículo 32, numeral 1, que es una atribución del consejo expedir las normas de policía. Bueno, pero entonces yo digo que la palabra disponer lo referente a la policía es a las normas. Un ejemplo, lo que usted está diciendo. Sí, porque pero eso no puede cambiar, porque así está la ley. Es disponer las normas de la policía, nosotros como concejal o tener el deber de disponerlas, de respetarlas, todo porque dice disponer. Entonces yo preguntaba, ¿disponer? Entonces, ¿en qué sentido? Es que no, pues no sé, me perdonarán mi bajeza intelectual en la lengua castellana, pero hay policía no se emplea como la Policía Nacional, pues no se emplea como, ¿cómo es que se dice? ¿Ah? Sí, pues, o sea, como nombre propio. Sí, la policía ahí no se emplea como nombre propio, sino como el sustantivo, o sea, la policía en general. Y es que en Colombia particularmente tenemos muy reconfigurado lo que es policía. Incluso pues la policía que usa armas. Eso no se entiende en un estado constitucional que la policía use armas. La policía es un cuerpo netamente civil. En Colombia está adscrito al Ministerio de Defensa. Siempre han dicho los informes que en Colombia hay una policía muy militarizada y unos militares muy policías. Pero la policía en general son todas esas normas de convivencia. Entonces, cuando disponer lo referente a la policía y sus ramos, lo que estamos hablando son de normas de policía y así debe entenderse. O sea, e incluso tendríamos que ver qué es lo que se va a establecer en la ley de competencia. Porque si nos vamos a los ejemplos de otros países, la policía no es un cuerpo nacional, sino son cuerpos comunitarios locales. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a Argentina, que es un estado federal, vamos a encontrar que la policía ya es local y que efectivamente disponer de la policía implica que los municipios y las provincias, allá, pues los cantones y las provincias de Argentina pueden crear cuerpos de policía. Entonces, allá existe policía de la provincia de Río Negro, por ejemplo, allá. Pero acá disponer sobre las normas disponer sobre la policía es sobre las normas de policía. Eso no se puede cambiar. Nosotros no podemos meterle mano ahí porque luego nos van a decir que no es una mera transcripción, sino que está reinterpretando la norma. Eso es una función constitucional, legal del Consejo, disponer lo referente a la policía. Bueno, dentro de las provisiones a los concejales, en el numeral 7, dice los concejales no podrán formar parte de la Junta de Dirección Comunal. Entonces nosotros teníamos acá como un debate, una inquietud, porque entonces, ¿de qué manera dice la ley que no podemos estar en la Junta de Dirección Comunal? Porque somos socios y hacemos parte de las organizaciones. Y siempre la Oficina de Desarrollo Comunitario, los asesores de la Gobernación, siempre nos han dicho que la ley en ninguna parte dice que no podemos ser parte de la Junta, sino que no podemos ser ni presidentes, ni vicepresidentes, ni fiscales, ni tesoreros. Un ejemplo. De resto podemos hacer parte como coordinadores de un comité, en fin, es eso. Y acá, entonces ya por en ese ejemplo, y en esta prohibición de los concejales, pues entonces todos los concejales de acá, de nosotros, ejemplo del municipio de Yolombó, tendríamos que retirarnos de las juntas, como está Luis, está Estelita, está Luis,
Norberto, estoy yo, estamos casi todos. Entonces, es de qué manera, dice la ley, no podemos estar dentro de la Junta de Acción Comunal. Lo que deben tener en cuenta, pues eso se puede eliminar, lo que pasa es que no va a desplazar, eso es se agrega simplemente porque es el resumen de lo que iría la norma, eso lo pueden quitar, pero la norma sí nos va a decir que nosotros, pues los concejales no pueden hacer parte de personas jurídicas que administran recursos públicos. Las juntas de acción comunal, específicamente en el municipio de Yolombo, muchas tienen contratos con el municipio. Yo personalmente he visto que pues, casi que todos los días sacan un convenio de asociación con determinada junta de acción comunal para la ejecución de cierto proyecto. Es algo bueno en sí porque pues fortalece las juntas de acción comunal, pero entonces nosotros como concejales y concejales estamos viéndonos, lo estoy diciendo abstractamente y esto no sirve como prueba para ningún efecto, pero los concejales que hacemos parte de esas personas jurídicas, juntas de acción comunal, que están recibiendo recursos, que están contratando con el municipio, nos estamos viendo inmersos en una causal de inhabilidad, porque es que cuando soy concejal yo no puedo contratar con el municipio y mis socios, se entiende socios, si yo soy miembro de la persona jurídica junta de acción comunal del barrio X, yo soy socio de esa junta, de esa persona jurídica, la inhabilidad se extiende a los socios. Entonces, el concejal que esté ahí está inhabilitando a la Junta de Acción Comunal para contratar. Eso es complicado. Se resume, los concejales no sean miembros de la Junta de Acción Comunal, porque lo que me dice la Ley 80 del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública es que los concejales, los miembros de corporaciones públicas no pueden contratar por sí o por interpuesta persona con la administración municipal o las entidades descentralizadas del municipio. Y esta inhabilidad se extiende a los socios, eso está en la Ley 80 y en la 1150 del 2007. Si yo soy socio de una persona jurídica, en este caso de la Junta de Acción Comunal, yo estoy extendiendo mi inhabilidad a la Junta de Acción Comunal, a la persona jurídica, porque es extensiva a mis socios. De hecho, los socios quedan inhabilitados por el mero hecho de tener sociedad conmigo, porque yo estoy inhabilitado para contratar. Ese es el problema. Y eso se resume en eso. Lo podemos quitar, porque realmente eso no está así, de esa forma en la norma. Pero yo le estoy especificando qué es lo que dice la Ley 80 y la 1150 del 2007. Lo que dice es, los miembros de las corporaciones públicas no pueden contratar por sí o por interpuesta persona con la administración central o descentralizada del municipio y esa inhabilidad se extiende a sus socios, individualmente considerados y como personas jurídicas. O sea, si yo hago parte de una sociedad jurídica, de una persona jurídica, como puede ser la Junta de Acción Comunal, yo estoy inhabilitando a la Junta de Acción Comunal y a los socios individualmente considerados, es decir, a todos los miembros de la Junta de Acción Comunal. Eso se resume así. Pero entonces, vuelvo y digo, entonces a nosotros nos quitarían el derecho de participar dentro de las organizaciones de la comunidad, como socios y como personas de un barrio, de una comunidad y una vereda, nos quitarían el derecho a participar dentro de la organización, tan siquiera como socios, porque una cosa es ser socio, otra cosa es ser de la mesa directiva. Pues es complicado, pero directamente sobre lo que hizo doña Marta, los concejales de hecho de los servidores públicos tienen muchas limitaciones en muchos aspectos, uno de ellos es la contratación. Los concejales particularmente tienen otra provisión en el ejercicio de los derechos de los hechos civiles. El artículo 270, que es reglamentado por la Ley 850 del 2003, que habla de las veedurías ciudadanas, la Ley 850 del 2003, si no estoy mal, en el artículo 19 establece las provisiones para ser veedor ciudadano. Una de ellas es ser miembro de una corporación pública, consejo municipal, asamblea o congreso. Los concejales, los diputados no pueden ser veedores ciudadanos. Eso es lo que se extendería en este caso. La interpretación que yo les estoy haciendo de la pertenencia a las juntas de acción comunal es complicada, pues es compuesta, es muy enrevesada, pero a la final eso es lo que pasa. Si estamos hablando de que a los concejales se le limitan derechos, sí, muchos. Tienen muchas limitaciones para contratar, tienen limitaciones para hacer servidores públicos, incluso tienen limitaciones para ejercer su profesión. Aquel concejal o concejala que sea abogado o abogada no puede ejercer su profesión cuando cuando en su disputa está por intermedio de los intereses del municipio. Y dígame, si yo litigo en el municipio de Yolombo, puedo verme muchas veces encausado en problemáticas de policía y tengo que venir a litigar, pues, a ejercer mi función, a mi representación ante la inspección de policía. Yo no puedo estar ahí porque tengo la limitación para ejercer incluso mi profesión. Entonces los concejales tienen muchas limitaciones, no pueden ser veedores ciudadanos, muchos no pueden ejercer sus profesiones en los aspectos que toca la administración pública, no pueden contratar y tienen inhabilidades para sí mismos y para sus socios. Entonces sí, la respuesta ahí es mucha limitación.
Tiene la palabra el concejal Oscar Betancourt. Gracias, señor presidente. Pues me preocupa la exposición de Salem frente al tema de las juntas de acción comunal, porque las juntas de acción comunal son la base en nuestro municipio de la democracia, son las que fortalecen y donde salen nuestros líderes y los futuros concejales. La mayoría de nosotros o de ustedes pertenecen a juntas de acción comunal, la mayoría. No hemos entendido que no pueden estar dentro de la mesa directiva, pero ahora que me preocupa, digamos que lo que dice Salem, y él, el abogado, el que conoce el tema, tiene razón. ¿Qué pasa? Ya muchos están inhabilitados, muchos están cometiendo una falencia, y no me preocupa que los que estamos aquí, sino a futuro, porque vamos a acabar con las juntas de acción comunal. O sea, si los aspirantes, si en la vez pasada, las últimas elecciones salieron 145 aspirantes al consejo, cuando no era de pronto económicamente bueno ser concejal, si la norma sigue, que ahora esperemos que sí, justifica un poco ser concejal en cuanto a lo económico, pero al ser más atractivo van a haber más aspirantes, pero también quedan inhabilitados los aspirantes. O sea, si yo voy a aspirar al consejo, no puedo hacer parte de una junta de acción comunal. Entonces, ¿qué tiene que hacer la gente? Renunciar 6 meses a la junta de acción, 6 meses antes del momento de la elección, al igual que un servidor público a la junta. Entonces las juntas se van a quedar solas. Pues si es así tan tácita la norma, porque siempre hemos hablado, y aquí en el consejo hemos debatido el tema de la pertenencia en las juntas, y decíamos que el presidente, como ordenador del gasto de la junta de acción comunal, porque era el que contrataba directamente, no podía ser un concejal, y había concejales que en su momento fueron presidentes, y para no perjudicar la junta renunciaban a ser el presidente, y de pronto quedaban en otro cargo como fiscal o en fin, pero que no fuera el que firmara. Entonces ahora con la interpretación que nos da Salem, preocupante con las bases de la democracia en nuestro municipio, y mirar entonces cómo se analiza bien la situación, porque si es un tema que a futuro va a perjudicar la democracia en nuestro municipio, porque la mayoría, entonces ahorita vienen y demandan a los concejales porque hacen parte de una junta, la mayoría quedaríamos por fuera. Gracias, señor presidente. Para el concejal Nicolás. Yo digo que la ley se puede interpretar por esto, y nada más que a Marta le voy a poner un ejemplo. En la Floresta los dos concejales pertenecen a la acción comunal. La presidenta es la presidenta de Aso Comunal, que hace todos los contratos. Indiscutiblemente, a alguno de los dos o a los dos le va a beneficiar eso. Toda esa fuerza se le va a ir a uno de los dos concejales o a los dos, directa o indirectamente. Porque lo que pasa es que ahora los abogados, como dice la ley 80, hilan muy delgadito, entonces puede que digan, no, este concejal, todos los contratos que recibe la Junta están fortaleciendo a y en una próxima aspiración. Entonces vea que en la Floresta está evidente la situación, ¿no es cierto? Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el concejal Humberto Morales. Gracias, presidente. Sí, también aquí en el artículo 6, en las atribuciones legales del Consejo, en el numeral 11, dice garantizar el fortalecimiento de la democracia participativa y de los organismos de acción comunal. Esto es contradictorio, que nos están pidiendo que apoyemos y fortalezcamos los organismos de acción comunal, pero a la vez nos están prohibiendo que participemos. Y también sí me gustaría que nos haga claridad sobre este punto, porque aquí dice que son atribuciones legales. Entiendo yo que ya esto viene por normativa de ley. Entonces, ¿qué podemos hacer y qué no podemos hacer nosotros? Porque nosotros en estos momentos nos pasa, tenemos un problema con Aso Comunal, que se tomó las cosas personales. Aso Comunal, que es donde están los organismos de acción comunal, ¿cierto? Entonces, ni vienen acá, ni nosotros podemos ir allá. Entonces, según esto, ¿qué podemos hacer y qué no podemos hacer nosotros frente a los organismos comunales? Porque a mí sí me preocupa,
que a nosotros nos ha pasado, el compañero Andrés y yo una vez fuimos y nos dijeron que ese no era el espacio para nosotros, que nosotros no teníamos nada que estar haciendo allá, literal, así nos lo dijeron de frente. Entonces, quiero que me aclare si nosotros podemos hacer parte de estos encuentros o no podemos hacer parte. Gracias, presidente. Antes de eso, Tiene la palabra Nicolás Gómez. Una complementación. Eso muestra la evidencia de que sí es congruente lo que dicen ahí, porque quien dice, usted no puede estar aquí si no es miembro. Aquí no pueden estar sino los miembros y se benefician solo los miembros. Entonces vea que sí es evidente, vea que sí es congruente, eso ahí pienso yo. Muchas gracias, señor presidente. yo voy a retomar algo que les decía la última vez que hablamos acá. Colombia, pues, en su configuración, espera unos servidores públicos muy impolutos, libres de méculas, transparentes, diáfanos, mejor dicho, espera el ejemplo ciudadano. Y por eso Colombia tiene unas restricciones muy gravosas. En Colombia hay casi que guillotinas para los funcionarios y servidores públicos. Eso, por ejemplo, en Estados Unidos no pasa. Yo les contaba que un presidente dijo, el fiscal general va a ser mi hermano porque yo lo conozco toda la vida y sé que es incorruptible. En Colombia eso no pasaría jamás, porque no permite la ley. Eso viene dado también pues de nuestras propias dinámicas de corrupción, de todo un entramado institucional que no responde y que se queda ahí. Entonces, pues sí, hay muchas inhabilidades, hay muchas restricciones, hay muchas guillotinas. Los funcionarios públicos, por ejemplo, cuando dejan de ser funcionarios públicos, quedan inhabilitados durante un tiempo después de ser funcionarios públicos para conocer de los mismos asuntos, porque nuestro ordenamiento jurídico espera unos funcionarios, unas personas, mejor dicho, el culmen del civismo en esos personajes. Entonces sí, hay mucha guillotina para los concejales, como hay para los funcionarios, como hay para los alcaldes, hay guillotinas por todos lados. ¿Qué se entiende por promover el funcionamiento? Pues se entiende que el Consejo apruebe políticas que beneficien a la Junta de Acción Comunal, que el Consejo los escuche, que ellos vengan y concurran. Si no quieren venir, pues no se puede hacer nada. Si no nos quieren que los acompañemos, no se puede hacer nada. Le pongo el primer ejemplo. El artículo 19 de la 850 del 2003 sobre veeduría ciudadana establece que los funcionarios públicos no pueden ser veedores ciudadanos sobre las materias de su competencia. Pero el numeral 22 del artículo 138 de la ley 136 establece que al personal le corresponde promover la creación de veedurías ciudadanas. Eso significa que las puede integrar, no las puede integrar porque la norma me lo prohíbe, pero sí las debe promover, es decir, comunidad, una veeduría ciudadana sirve para esto. Eso mismo nos corresponde a nosotros como Consejo Municipal. Comunidad, las juntas de acción comunal son esto, nosotros las hemos fortalecido de esta manera, hemos aprobado, por ejemplo, el plan de desarrollo comunal, que es una de las posibilidades que establece la ruta de estos organismos de control. Hemos contribuido a que se apropien recursos para el fortalecimiento de los organismos de acción comunal en tantos miles de millones. Eso es promover las juntas de acción comunal. Lo que les digo, podemos borrar esa disposición del artículo de las prohibiciones del Consejo, pero en esencia la prohibición está, es simplemente una simplificación de lo que nos dice el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Ustedes están extendiendo unas inhabilidades a sus socios entienden de cualquier persona jurídica, la Junta de Acción Comunal es una persona jurídica, si bien sin ánimo de lucro, de carácter solidario, pero es una persona jurídica, ustedes están extendiendo por ende la inhabilidad de sus socios de la Junta de Acción Comunal. Eso es una mera consecuencia a partir de eso. Entonces sí, pues concluyo con eso, pues en Colombia hay muchas restricciones, pues hay un servidor público está altamente restringido, observado, sometido a cuantas inspecciones haya, pues hay todas las ideas que quiera, y ahí para arriba está la Contraloría Departamental, la Municipal, la Departamental, la Auditoría General de la Nación, la Contaduría, etcétera, etcétera. Hay muchas limitaciones y los concejales propiamente dichos también tienen muchas limitaciones. Entonces, eso es algo que pues lamentablemente no cambia porque pues nuestro país sigue sometido a dinámicas de corrupción muy instaladas y lo que busca el legislador a través de estas medidas tan un poco improvisadas es que eso deje pasar. Por ejemplo, en Colombia la contratación pública es la sanción para cualquier cosa. Entonces, a usted le pusieron una multa de policía y no la pagó, no puede contratar. Usted dejó de pasar alimentos a sus hijos, no puede contratar.
Usted dejó de cumplir un contrato y lo reportaron por eso, no puede contratar. La contratación pública es el escampadero de todas las sanciones en Colombia. Entonces, sí. ¿Cuál era? ¿Qué otra duda había? Bueno, sigo con la otra. Perdón. Sobre lo que decía el concejal Norberto, atribuciones legales, sí, usted en cabeza dice, son atribuciones legales del Consejo, las señaladas en el artículo 32 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 del 2012, y se procede a transcribir lo que dice esa norma. O sea, ahí no hay ninguna creación, no hay ninguna interpretación, no hay ninguna reescritura, es literalmente lo que dice la norma, que son las atribuciones legales. Bueno, dentro del capítulo 2 de los derechos de la oposición política también nos quedó esta semana una duda. Entre los derechos, en el ítem 1 dice financiación adicional para el ejercicio de la oposición. Entonces yo decía, ¿cómo que financiación adicional? ¿En qué sentido habla esa financiación adicional para la oposición? Cuando hablan de finanzas o financiación. Entonces yo decía, ¿y cómo así? Porque decía que el acceso a la información es la documentación oficial, el derecho de réplica, participación en la mesa directiva, garantía libre de ejercicio de los derechos políticos, participación de las comisiones permanentes, derecho a participar en las herramientas de comunicación en la corporación, derecho a la accesión exclusiva sobre el plan de desarrollo, eso lo entendemos muy bien. Pero cuando hablaban el primer numeral, financiación adicional, yo decía, ¿de dónde va a salir la financiación o qué quiere decir con financiación? Al principio, cuando estamos en la socialización general, yo les expliqué que ese título es meramente compilativo, es decir, se transcriben las normas de la Ley 1909 del 2018, Estatuto de la Oposición Política. Esa norma no aplica a nivel municipal ni departamental, sino que aplica a nivel nacional. ¿Cómo se desarrolla esa norma? Los partidos declarados en oposición y las organizaciones políticas independientes tienen derecho a... ustedes saben, los partidos en Colombia, los partidos y movimientos políticos están financiados por el Estado en Colombia. Los partidos a los que ustedes pertenecen, liberal, conservador, la U, etcétera, todos tienen presupuestos de funcionamiento con cargo al erario. Lo que implica la norma es que a nivel nacional los partidos que se declaran en oposición política o en independencia tienen derecho a que del erario se les suma, pues se les agregue una porción más grande del presupuesto que correspondería, por ejemplo, a las organizaciones de la coalición de gobierno, a nivel nacional, por ejemplo. ¿Qué implica eso? A nivel nacional solamente hay dos partidos declarados en oposición, que son el Partido Cambio Radical y el Partido Centro Democrático. Esos partidos en estos momentos tienen derecho a una financiación adicional por parte del Consejo Nacional Electoral con ocasión de su declaración política de oposición. Los partidos de la coalición de gobierno simplemente reciben los mismos recursos que corresponden según sus resultados, etcétera, y la división que reglamenta el Consejo Nacional Electoral. Eso simplemente es una mera transcripción, incluso eso se puede eliminar de ahí y no hace ninguna mella porque eso está en la ley. De hecho, creo que al final del artículo está el artículo que corresponde a la ley 1909. Ahí al final está entre paréntesis artículo tal de la ley 1909, que debe ser el 20 y algo. Entonces es una mera transcripción. Doña Marta, antes de continuar, creo que teníamos también algo subrayado que nos decía el concejal Oscar, que está creo que es en pérdida de investidura, que abajito dice en el número 2, por la inexistencia en un mismo periodo de sesiones a 5 reuniones plenarias o de comisión en las que se voten proyectos de ordenanza o acuerdos según el caso. Y Oscar lo decía, es por la nueva ley, ¿cierto? Porque aquí dice 5, entonces a ver si de pronto con la nueva ley ese 5 aumenta o si esa es como la duda, ¿cierto, Oscar? No, esa norma también es compilatoria, trae a colación las normas de la ley 617, creo, del 2000, que habla sobre las causales de pérdida de investidura. Eso está tal cual como dice la ley. Es una causal de pérdida de investidura no asistir a 5 sesiones ordinarias, plenarias, donde se voten proyectos de acuerdo. ¿Quién solicita la pérdida de investidura? Cualquier ciudadano o la mesa directiva. Pero eso es una transcripción literal de cómo está en la norma. Esa norma de la 617 no ha sido modificada, o al menos yo, pues hasta... la última vez que se revisó fue el 7 de agosto, el día de la batalla de Boyacá. Hasta ese momento no había norma que modificara eso. Bueno, y yo subrayé una ahí abajito que dice por indebida destinación de dineros públicos. Pues yo no sé si soy muy nuevo en eso, pero pues un concejal, a ver, para que ustedes, la plenaria de pronto me
¿Me puede aclarar un poco el tema? Pues usted como concejal, ¿cómo va a manejar recursos públicos y los va a desviar? Pues la indebida destinación no solamente es como sacamos de la caja menor y la dimos, no. Una de las indebidas destinaciones, por ejemplo, es lo que nos habla sobre el reparto de los recursos del Sistema General de Participaciones. Si una norma nos dice, les voy a poner el ejemplo, una de las asignaciones especiales son para los municipios ribereños de la ribera del río Magdalena, y lo que nos dice la ley es que esos recursos del Sistema General de Participaciones para la ribera del río Magdalena deben ser invertidos en los proyectos que buscan la conservación del río Magdalena y los de veda, cuando los pescadores no pueden pescar por la veda, que ellos tengan pues proyectos productivos. Si en el seno del Consejo se aprueba el proyecto de presupuesto y con cargo a esos recursos se ordena, por ejemplo, el pago del transporte escolar, es una indebida destinación. Y eso da causal de pérdida de investidura que puede ser solicitado por la mesa directiva o por cualquier ciudadano. Entonces esa es una de las formas en que el Consejo puede destinar indebidamente recursos. Por eso el proyecto de presupuesto, cuando el proyecto que adopta los cómputos del presupuesto general del municipio de ingresos y de gastos, debe ser muy específico, porque nos debe decir de dónde viene el recurso y a qué se va a destinar. Porque ahí es donde los concejales pueden ver comprometida su responsabilidad, por ejemplo, si aprueban que recursos de destinación específica se destinen a otro fin que el que dice la norma. Esa es una de las causales para uno destinar indebidamente recursos públicos. E incluso, además de la sanción de pérdida de investidura, es un delito, es especulado por destinación indebida. entonces ahí sería la pérdida de investidura, por decir aquí, de 7 que aprueben ese proyecto. Sí, de todos los que aprobaron. Continúe, por favor, doña Marta. Bueno, teníamos también una inquietud también esta semana por lo de la sesión permanente. Entonces dice el Consejo podrá declarar sesión permanente. La solicitud de declaración de sesión permanente solo será procedente en los últimos 30 minutos de elaboración ordinaria de la sesión. En todo caso, la sesión no podrá hacerse hasta la medianoche. Entonces habíamos analizado y discutido acá, siempre que hay sesión permanente, que pasa pues la hora que empieza para la sesión permanente, el presidente pide disculpas al invitado, a la persona que esté, y dice que hay sesión permanente. Ya. Simplemente lo hace así, solamente notifica a la plenaria que hay sesión permanente. Y en el reglamento no, pues no dice que el presidente tiene que solicitarle a la plenaria si acepta sesión permanente, no. No porque pues dice la ley, solamente él dice, notifica que hay sesión permanente, pero que lo que decía Norberto esta semana era que decía que que el presidente debería aprobar si queríamos seguir en sesión permanente o no, y si los invitados seguían o no. Yo decía, como no dice ahí, también sería de muy mala presentación, o de muy mal gusto, de mala ética, nosotros decirle al invitado que tiene un tema muy especial para el Consejo, no, hasta aquí es la sesión y otro día vuelvan. ¿Que eso se puede hacer? Yo no creo, o no sé. Si la sesión permanente es obligatoria dentro del Consejo, hay que seguirla, en fin, es eso. Aquí no dice nada, aquí solamente dice el Consejo podrá declarar sesión permanente, la solicitud de declaración de sesión permanente solo será procedente en los últimos 30 minutos de elaboración ordinaria de la sesión. En todo caso, la sesión no se podrá hacer a la medianoche, o sea que no podemos irnos hasta la medianoche, pero sí podemos irnos hasta ella. Mediante proposición aprobada por la plenaria se podrá sesionar en horas y días diferentes. Bueno, ya, simplemente tenemos como inquietud con lo de la sesión permanente. Tiene la palabra el concejal Norberto Morales. Gracias, presidente. Pues yo lo poquito que entiendo de ese punto es, un ejemplo, se habla que una sesión va a ser de 4 horas. Eso es lo que está estableciendo, ¿cierto? Lo que ya está. Sí, es lo que está, 4 horas. Si se va a prolongar, se debe poner en consideración de la plenaria si está de acuerdo que extendamos el horario o no. Pues es lo que yo entiendo. Un ejemplo, está X invitado, pone en consideración, lo que dice la norma es que si la plenaria no aprueba, se aplaza la continuación de la sección y se reprograma para terminar los temas faltantes. Pues eso nunca lo hemos hecho y yo creo que aquí nunca ha pasado. Pero, o sea, es como el punto que dice que se debe poner en consideración de la plenaria, porque como se va a extender el horario,
hay que contar con la aprobación de la plenaria, que es la redundancia, si está de acuerdo o no, porque uno no puede decidir por los demás si tengan otras actividades programadas o algo, o otra cosa que hacer. Eso, señor presidente, y salen, pero es que en el reglamento no dice que hay que ponerlo a consideración si queremos seguir permanente o no. No, si en el reglamento, en el nuevo no dice, acá no dice. En el proyecto nuevo, acá no dice. Simplemente dice declarar sesión permanente. Pienso yo que la ley dice que también hay derecho o hay obligación a una sesión permanente, porque no está reglamentada la sesión permanente, no está reglamentada. ¿Cómo la debemos hacer? Simplemente nos vamos a sesión permanente. Yo creo que esa es una transcripción todavía del reglamento que tenemos vigente. De hecho, sí se debe someter a votación porque, pues, lo que decíamos, no puede el presidente a sus designios obligar a todo el consejo a permanecer en sesión. Pero ahí se establece que debe ser aprobado por la plenaria, porque es que ¿cuál es el consejo? Los 13 concejales, la corporación. O sea, si dice con aprobación del consejo es la plenaria, porque el consejo es la plenaria, el consejo es la integración de sus 13 miembros, pero sí, pues siempre tiene que estar sometido a votación de la plenaria. No, yo creo, es que eso está en el reglamento interno actual. No sé si solamente que pues no sé si lo que se venía haciendo era que el presidente decía sesión permanente y ya, pero eso se debe someter a votación. Entonces, y cuando el consejo aprueba es que se declara que hay sesión permanente, pero claro, a aprobación del consejo, y ahí lo que dice, aprobación del consejo se entiende que es la plenaria. Mire lo que dice, dice, el consejo podrá declarar sesión permanente, no dice aprobarla si sigue o no, sino que dice, la solicitud de declaración de sesión permanente solo será procedente en los últimos 30 minutos de elaboración ordinaria de la sesión. Ahí dice. ¿Cuál es el artículo, perdón? Está en el capítulo 4, lugar, hora y desarrollo de las sesiones. En el artículo 57, lugar y hora de las sesiones. Sí, listo, pero es el inciso segundo. Pero es que eso se entiende, o sea, el consejo es la integración de sus 13 miembros. Podrá es que es una posibilidad, no es una obligación. Eso establece, es una facultad de que la plenaria del consejo pueda declarar sesión permanente. O sea, eso ahí es claro. El tema, pues si ya se desagrega, pues se puede dar todavía más de específico, pero se puede decir la plenaria de la corporación, previa proposición, someterá a votación, que se declare sesión permanente y en caso de mayoría, pues se puede, pero eso es claro. Pero es que no es necesario, porque es que el consejo, ¿qué es el consejo? Los 13 miembros, y podrá es una facultad, o sea, el consejo podrá. Y obviamente la solicitud de declaración significa que es previa proposición y que debe ser sometida a consideración de la plenaria, porque lo que les decía, eso no puede ser un acto arbitrario de la mesa directiva en ningún caso, ni el presidente de la corporación. La sesión permanente se debe discutir antes de aprobarla y ahí es que se puede declarar. Pues de todas formas, pues lo vamos a desagregar, vamos a modificar ese inciso segundo, aunque a mi consideración es bastante claro que el consejo, la plenaria de la corporación es la que decide, pero lo vamos a desagregar de la mejor manera para que pues sea específico. Tiene la palabra el concejal Óscar Betancourt. Gracias, señor presidente. Con todo respeto, Salén, pues vuelvo y lo repito, yo no soy abogado, pero uno tiene unas interpretaciones de la norma y hay veces son unas cosas que no son discrecionalidad del consejo como tal, sino de la mesa directiva. Ejemplo, el horario de las sesiones. Es la mesa directiva y el presidente el que dice a qué horas. Y al igual, creo que pasa con la declaración de sesión permanente. El presidente es el que toma la decisión si continuar o no. Porque, ejemplo, no hablar solo de sesión permanente, sino de levantar quórum, o levantar la sesión. El presidente la puede levantar en cualquier momento. Él tiene la facultad de levantar la sesión, por ausencia de los miembros, porque haya desorden, por alguna emergencia en un momento, no, terminamos la sesión, por eso no tiene que consultar en la plenaria. O sea, yo pienso y interpreto, y puede que esté errado, y si estoy equivocado lo aceptaré, pero me gusta marcar mi posición, y como yo interpreto la norma y a través del tiempo como se ha hecho. Porque sí, o sea, nunca la mesa directiva nos dice, vamos a sesionar mañana, a veces hay propuestas y las votamos, pero es facultativo de la mesa directiva la citación a las sesiones, horarios y entre otros. Si el presidente mañana dice, no, yo no quiero sesionar en la mañana y no quiero sesionar a las 8 de la noche, ya que nos toca a los concejales venir
a la hora que el presidente convoque. Y a la hora de levantar la sesión, el presidente también habrá momentos que él tiene la facultad de levantar la sesión, igual que declarar sesión permanente. Se ha hecho siempre así, creo que no está mal, porque también es muy teso, tenemos un invitado y algunos cuantos le tienen que ir, y vamos a levantar la sesión y vamos a dejar el invitado ahí para otra sesión, pudiendo continuar. Entonces, por eso creo que es discrecional del presidente Salen y honorables concejales. Ahí habría que hacer la aclaración, no es una facultad del presidente levantar las, pues, o sea, sí cuando se perturba el orden público, pero en los aspectos de quórum, ya les decía ahorita, cualquier concejal puede hacer una moción de procedimiento, solicitar una moción de procedimiento para que se verifique el quórum, y si se verifica que no hay quórum deliberatorio, se levanta la sesión. El presidente tiene la obligación, a proposición de los concejales. Igualmente, el desarrollo de las sesiones, las horas y fechas de las sesiones, es una facultad de la plenaria del Consejo. ¿Qué es lo que pasa? Y está transcrito igual que ustedes lo tenían en el actual reglamento interno. Ustedes lo están dejando a facultad de la mesa directiva, pero es una decisión de la plenaria. O sea, la plenaria puede poner en este reglamento interno, las sesiones son a las 8 de la mañana, de lunes a sábado. ¿Qué es lo que pasa? Que ustedes, pues en lo que les decía al principio, la dinámica propia, hay que entender la dinámica propia de nuestro consejo. Si nuestro consejo está acostumbrado a que sea la mesa directiva y no ve problema en ello, que la que fije los horarios de las sesiones, pues dejamos la cláusula en el reglamento interno, artículo 57, las sesiones plenarias se realizan en el recinto oficial a partir del horario que para tal efecto se establezca por parte de la mesa directiva. Eso es lo que está en el actual reglamento incluso, pero es una facultad de la plenaria decidir eso. La plenaria puede decir, se sesiona a las 5 de la tarde, a las 8 de la mañana, y sobre eso pues no tendría la mesa directiva otra cosa que cumplirlo. Lo que pasa es que ustedes, pues en la dinámica de nuestro consejo tenemos esa costumbre, entonces pues se tiene a bien dejar esa disposición en el reglamento interno y que sea la mesa directiva. Pero la declaración de sesión permanente, por sus características de que refiere al sostenimiento del quórum y toda la cosa, es una decisión eminentemente de la plenaria, a menos de que ustedes deseen en su reglamento dejárselo a disposición de la mesa directiva, que pues no habría ningún problema. Pero, o sea, eso es una moción, pues incluso como se propone la declaratoria de sesión permanente, a través de una moción de procedimiento. Señor presidente, por favor, tenga en cuenta que estamos dentro de los últimos 30 minutos del tiempo reglamentario, someto a consideración la sesión permanente. Señor presidente, somete a votación, están de acuerdo, aprueban y se continúa en sesión permanente. Pero ese es el procedimiento que se debe seguir. De hecho, si ustedes ven, por ejemplo, las sesiones del Congreso de la República, cuando se somete la sesión permanente, se consulta. Muy breve, en un minuto se anuncia la votación, se está votando, se cierra la votación, se declara sesión permanente. Eso puede pasar, pero eso se somete a consideración, porque es pues, el tiempo de toda la plenaria. Entonces, en el tema de las convocatorias, no es que per se legalmente sea facultad de la mesa directiva disponer los horarios de las sesiones, es que en la dinámica del Consejo de Yorombo se ha establecido que la mesa directiva es la que tiene a bien disponerlos, pero eso es reglamentario. Incluso, si ustedes ven el reglamento, dice, en el horario que para tal efecto se establezca por parte de la mesa directiva de la corporación, de lunes a domingo, una vez por día y hasta la medianoche. Entonces, ya es lo que ustedes deseen establecer al respecto. Un ejemplo con eso en el Senado pasa, perdón señor presidente, hace poco, yo creo que fue el año pasado, una sesión hasta las 12 de la noche. ¿Qué hizo el presidente? Terminó sesión, convocó para las 12 y 5 de la mañana. No sometió a consideración, convocó al mismo el presidente para la sesión a las 12 y 5 de la mañana. O sea, continuaron, se cerró y empezó al otro día a las 12 y 5 de la mañana, pero no hubo votación. Pero él convocó. En el tema de la convocatoria es precisamente por eso, porque la norma de ellos, así como le estamos poniendo nosotros, permite que el presidente de la mesa directiva del Senado sea el que convoca a cualquier hora. Y otra cosa, pues él terminó abruptamente es porque la obligación es que las sesiones no pueden pasar medianoche. O sea, en ese momento opera una causal legal para terminar la sesión. Pero la sesión se puede levantar cuando se verifica el quórum, por ejemplo, solamente quedan 3 concejales, uno solicita verifica el quórum y no hay decisorio, se levanta la sesión automáticamente porque por una causal. Eso mismo pasaba ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que la ley quinta del 92 dispone que las convocatorias son del presidente de la mesa directiva del presidente. Entonces, eso mismo es lo que estamos estableciendo acá.
pero eso viene de la norma que nos regula nuestro funcionamiento. El Congreso también aprobó ese reglamento, pues el reglamento del Congreso es una ley que se discutió en el Congreso de la República, obtuvo su aprobación en 4 debates, toda la cosa, y ellos mismos se dieron esa norma, como ustedes mismos se pueden dar esta norma, pero no significa que se debe hacer así. O sea, si, aquí se está transcribiendo como está en esto, pero es eso. O sea, se termina la sesión, ¿por qué? Porque por una causa legal para terminarla, que es que la sesión no puede pasar a la medianoche, y convoco inmediatamente porque necesitamos pues continuar con el debate, y si estamos acá pues convocamos a los 5 minutos. ¿Por qué? Porque me lo permite la norma. Es bueno que todos esos temitas, yo los estoy apuntando aquí porque esos temas no como salen de ahorita, que lo vamos a quitar, sino que cada uno de esos temas pienso yo, vamos a entre todos ponernos de acuerdo a votar si queremos que continúe así o con esa modificación y todo eso. Entonces, eso sí va a ser como previo acuerdo de todos nosotros. Continúe, por favor, doña Marta. Bueno, tuvimos también unas inquietudes y dificultades en entender y comprender algunos sobre los conflictos de interés en el capítulo 3. Dice: no existe conflicto de interés cuando se trata de considerar asuntos que afecten al concejal en igualdad de condiciones en la ciudadanía en general. Queremos que nos explique como esa parte. Y sabe cómo ahorita que lo estaba leyendo, lo comparaba también de no hacer parte de la acción comunal. Que pienso yo, porque yo digo, bueno, no existe conflicto de interés cuando se trata de considerar asuntos que afecten al concejal en igualdad de condiciones en la ciudad en general, pienso yo. Cuando nosotros somos socios de una acción comunal, de una comunidad, es porque tenemos condiciones generales y necesidades generales y somos socios de la comunidad. Entonces acá cuando dice no existe conflicto de interés cuando se trata de considerar asuntos que afecten al concejal en igualdad de condiciones que a la ciudadanía en general, ¿qué quiere decir con eso? El símil ahí es cerrado porque eso no sería un conflicto de interés, sino una inhabilidad, es distinto. Tenemos inhabilidades, compatibilidades, prohibiciones y conflictos de interés. Ese artículo también es una compilación literal, lo único que cambia es servidor público por concejal, del artículo 11 del Código de Procedimiento Administrativo y del Contencioso Administrativo, Ley 1437 del 2011, que es el artículo 11 el que establece las causales de conflictos de interés. ¿Qué significa que a mí me afecten en igualdad de condiciones a los demás ciudadanos? Es que yo no busco un fin particular. Es decir, aprobamos el estatuto tributario. En el estatuto tributario dice, ¿cómo se llama? El milaje es el mismo para todos, de estrato 1, 2 y 3 y 4 y 5 y 6. Entonces, pues yo soy de estrato 4, pero a todos los de estrato 4 nos va a poner el mismo milaje. Otra cosa es que yo diga, el milaje para todos los ciudadanos es en este estrato de 5 por 1000 en el estrato 1, y yo soy estrato 1, entonces en el parágrafo pongo, pero la casa de la concejala Marta Pino tendrá un milaje de 1 sobre 1000. Eso es particular, pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de normas de presupuesto, de tributos, y se habla desde todos los contribuyentes, eso me afecta a mí por igual a los otros. Otra cosa es, por ejemplo, si yo estoy diciendo, que les vuelvo a traer el ejemplo la otra vez, en el acuerdo que ahora sobre el espacio público, si yo digo, no, vengan, muchachos, que las mesas no sean 2 metros al perímetro, sino 5. ¿Por qué? Porque yo tengo un negocio y quiero tener pues 5 metros de mesas, pues ahí yo tengo un interés particular. Otra cosa es pues esas normas tributarias que nos ponen los impuestos a todos por igual, o disposiciones que dicen que todos los ciudadanos debemos colaborar con el cuidado del municipio, por ejemplo, porque eso pues es general. Pero si ya hay algo que detrás de esa norma me genera un interés particular a mí, como no, venga, que las mesas sean 5 métricos. ¿Por qué? Porque es que vamos a ver, y el concejal o la concejala tiene un negocio, pues, o tiene los negocios, o tiene toda la plaza en locales de comercio. Eso ya me está generando un interés particular en la aprobación de ese acuerdo. Pero, o sea, no hay conflicto de interés cuando algo me puede afectar, pero nos afecta a todos por igual. Ejemplo, en el Congreso de la República, cuando estaban aprobando la reforma pensional, la 2381, que reforma la ley 100 del 93 en aspectos de seguridad social en pensiones, todos los congresistas se declararon impedidos, que porque era que a ellos les iban a afectar. Pues claro, todos los impedimentos se negaron con base en ¿qué? Que nos iban a afectar a todos por igual. Pues a todos nos aumenta, a todos nos cambia el régimen, a todos nos cambia a todos por igual.
¿Por qué? Porque en esa norma dice, pero los congresistas tendrán una cosa en específico. Pues no, no lo dice. Entonces eso es lo que implica que nos afecte a todos por igual. Yo... ¿Qué otra duda hay al respecto? Bueno, la otra duda que tenemos fue que nos quedó... Qué pena. El concejal Banejo López había pedido la palabra previamente. Qué pena, doña Marta. Gracias, presidente. Salen, en ese caso de la impedimento, en el caso mío, de pronto por el negocio, pero yo a veces creo que yo no estoy pidiendo nada en particular para mí. Pero ya, no, para eso está usted acá, para aclarar No, bueno, diga pues. La emisión de juicios previos respecto a un mismo asunto me impide conocer el asunto después. Artículo 11 de la ley 1437. Si usted está anteponiendo que eventualmente termine el juego, usted mismo se está impidiendo ya por otra causal, no por tener interés particular, sino porque usted está emitiendo un juicio previo. De hecho, yo no sé si ustedes ven que los jueces no pronuncian sobre las decisiones antes de darlas, no emiten juicios de valor, porque se estarían impidiendo ellos mismos, pues estarían causando la causal de impedimento. Sino que el tema era, ¿cuál es? Y vuelvo a retomar lo que les decía la vez pasada. Si yo considero que puedo eventualmente tener una causal de impedimento, ¿qué hago? La pongo de consideración de la plenaria, y si la plenaria me la imprueba, es decir, me dice, ahí no hay causal de impedimento, continúa el debate, porque yo ya me curé en salud, como se dice pues coloquialmente. Si yo declaré el impedimento, pues si yo dije, probablemente tengo un impedimento, lo declaro, sí, y yo no voy a actuar consultando intereses oscuros o particulares, pero tengo la obligación de decir, yo podría tener un interés afectado ahí, lo someto a consideración de la plenaria, y si los 12 compañeros dicen, ahí no hay impedimento, yo continúo, pero se debe someter. O sea, yo tengo que tener los servidores públicos tienen el deber de diligencia, de prever que eventualmente podrían tener algún conflicto de interés. Volvemos a tomar el acuerdo y lo vamos a tomar en abstracto, no nos vamos a, pues no emitamos juicios anticipadamente diciendo yo tengo, no. Eventualmente si algún concejal tiene algún establecimiento de comercio que puede verse afectado por el acuerdo que apura las normas de espacio público, mi deber es como concejal, eventualmente yo puedo tener ese conflicto de interés, lo propongo a consideración de la plenaria, y si la plenaria dice, ahí no hay ningún conflicto de interés porque te va a afectar a ti como va a afectar a los demás, lo deniega y yo puedo continuar, pero me curé en salud. El ejemplo muy orondo es lo que hacen en el Congreso de la República. Todo el mundo se declara impedido, pero a nadie le aprueban los impedimentos. ¿Por qué? Porque de alguna forma, como entre bomberos no nos pisamos la manguera, pues ahí queda eximida la responsabilidad porque yo lo manifesté. Pues otra cosa ya es que el impedimento sea grosero. No sé, el proyecto de acuerdo por el cual se enajena, se adquiere un bien inmueble y ese bien inmueble es mío. Y el municipio me lo va a comprar y entonces yo lo voy a ir a aprobar. Pues ahí es flagrante el impedimento total. Yo tengo un interés en que eso se apruebe. Entonces, eso es otra cosa. Pero el deber de diligencia nos implica que siempre que yo crea que tengo un impedimento, lo debo manifestar y que me lo aprueben o me lo denieguen. Si me lo deniegan, continúo normal. Pero porque
Señor presidente, no voy a seguir porque Oscar había pedido la palabra. Permiso, señor presidente. Una aclaración sale frente al impedimento como tal. Si yo me declaro impedido y la plenaria no vota el impedimento, o se hace recusación, porque también podría ser que se recuse, y la plenaria no vota la recusación y el impedimento es claro, o sea, digamos que a mi percepción el impedimento es claro, y la plenaria no vota esa observación que uno hace o ese señalamiento, digámoslo así, y el concejal vota y el proyecto pasa, puede se sumerge, estar ahí en pérdida de investidura por una demanda, diría yo. Así el consejo haya aprobado no haya aprobado la recusación, perdón. El tema es que cuando yo lo propongo, yo ya cumplí mi deber de diligencia. Le corresponde al presidente someterlo a votación. Si el presidente no lo somete a votación, pues la mera consecuencia es que yo no quede impedido, yo puedo votar, pero yo lo propuse oportunamente. Ahí ya, la consecuencia de que no me sometan a votación el impedimento es que yo no quedo impedido, y segundo, que el presidente, como responsable de someter la votación, tiene las eventuales sanciones disciplinarias que correspondan por no haber sometido a votación una proposición puesta oportunamente. Sí, claro, porque es que si no me lo someten a votación, yo ya cumplí mi deber de diligencia. La falta es del presidente por no someter la votación. Si lo someten a votación y me lo niegan, yo ya cumplí el deber de diligencia porque lo propuse, pero el Consejo cumplió la obligación de discutirlo y consideraron 12 voces sabias que no tenía impedimento, por ejemplo. Ya yo no tengo la obligación de separarme del debate porque a mí me eximieron del eventual impedimento que yo propuse. Si me lo aprueban, tengo el deber de retirarme mientras se discuta o vote el asunto. Pero si me lo niegan, es lo que le digo, es lo que pasa en el Congreso. Proponen 1000 impedimentos y todos son negados, todos votan sin ningún problema porque fue la plenaria la que decidió que no tenía la causal de impedimento y que no se configuraba. Ahí me cubrí en salud. Pues qué pena la insistencia, y lo que pretendo es que quede claro el tema. Entonces, a la hora de recusar o de yo declararme impedido, tengo derecho a voto. Yo voto. Pero en el o sea, a mí me recusan o yo me declaro impedido. Yo tengo derecho a voto porque ¿qué se hace en caso de empate? Porque ahí sería fácilmente un empate. En caso de empate se sigue el procedimiento que establece el reglamento interno. El reglamento interno establece que en las votaciones se repite la votación y en caso de persistir el empate se entiende negado. Entonces, si queda empatado 2 veces, ya se entiende que me negaron la causal de impedimento, es decir, sigo habilitado para votar. En la votación del impedimento, no puedo votar, pues ahí el interés es directo, yo quiero que no me declaren impedido, por ejemplo. Pero ¿qué es lo que dice el reglamento interno para las votaciones? Se repite la votación, en caso de empate, si vuelve a ocurrir otro empate, en el segundo se entiende que se niega lo que se vota. En este caso se vota el impedimento, se entiende que se negó el impedimento, es decir, sigo habilitado para votar. Eso lo establece el reglamento. Permiso, presidente. Se niega la votación, pero tampoco puede entrar en debate, ninguna de las dos, ni debate ni votación, porque puede debatir, pero a la hora el proyecto... Perdón, me repite. Puede haber un debate impedido para votarlo, pero puede manifestar argumentos para el debate de dicho proyecto. Tiene ni debate ni votación. En el momento en que se aprueba el impedimento o la recusación, tengo que salirme del recinto. Y no puedo escuchar, pues ya eso es imposible pues ya con las redes sociales, pero no me puedo hacer partícipe de la discusión ni puedo votar. El impedimento se extiende a todo lo que tenga que ver con ese asunto, discusión, opiniones, votación, etcétera. Yo no, e incluso no puedo volver al recinto del Consejo hasta que no se haya pasado ese punto en el orden del día. Tiene la palabra el concejal Nicolás Gómez. El incumplimiento de cuota alimentaria es un impedimento. No. Lo que les decía ahorita, hay impedimentos, inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés.
el incumplimiento de la obligación alimentaria, pues, eso es como, perdón, o sea, no entiendo la relación, pero eso tiene otras implicaciones, pues, las implicaciones de que puedo cobrar por la vía ejecutiva, la implicación penal, la implicación, etcétera, y lo que les decía ahorita era que tiene unas consecuencias de que inhabilitan al deudor alimentario para contratar e incluso para ser servidor público. Ahí habría otra, bueno, técnica, usted me preguntó si el incumplimiento de cuota alimentaria era causal de pérdida de investidura. Esa es la pregunta. ¿En qué afecta para el aspirar incumplimiento o de la para- cuota alimentaria? Bueno, entonces sí, ahí me perdona. Incumplir una cuota, ser reportado como deudor alimentario en el REDAM es causal de pérdida de investidura y destitución del cargo para los funcionarios públicos. Es decir, el concejal, el funcionario público que sea reportado como deudor, como moroso de alimentos en el REDAM, en el registro de deudores alimentarios, automáticamente obtiene una causal de pérdida de investidura, pero por la genérica, la de incurrir en una causal de inhabilidad, porque a mí me inhabilita ser deudor alimentario. Para los funcionarios públicos, para los concejales, mejor dicho, si hay un funcionario que debe alimentos y está reportado en el REDAM, en el registro de deudores alimentarios, obtiene una causal de destitución del cargo. Obviamente, pues, previo el procedimiento disciplinario. Entonces, pues sí, pues no, tan descabellado no es. Si el reporte como deudor alimentario, si alguien obtiene la información, tiene derecho a solicitar la pérdida de investidura por esa causal. Bueno, el análisis del reglamento estuvo casi hasta terminar las causales y lo de las sesiones, que ya está. Pero lo del artículo de las causales, las dejamos todas pendientes, porque las causales, sí, las dejamos todas pendientes porque hubo como una confusión generalizada en cada numeral. Entonces sería muy bueno que usted nos lo explicara cada numeral, nos dijera, porque es que hay una confusión en cada numeral de los causales. Pues hay unas cosas que no, sinceramente no entendimos. Todos los causales, todos. Pero la confusión es respecto a... Porque lo que le estoy diciendo, o sea, esas causales no son de creación de nosotros. Esas son las causales genéricas, pues genéricas no. Los conflictos de interés son taxativos, o sea, son los que diga la ley. Esos conflictos de interés están establecidos en el artículo 11 del Código de Procedimiento Administrativo de la Contencioso Administrativo, Ley 1437 del 2011, que nos habla en el artículo 11 de, creo que es el 11, sí, el 11, conflictos de interés y causales de impedimento y recusación. Este código es el que establece todos los procedimientos administrativos, pues sí, valga la redundancia, la función administrativa. Entonces dice, el artículo 11, cuando el interés general propio y la función pública entre en conflicto con el interés particular y directo del servidor público, este deberá declararse impedido. Entonces, eso no es de creación de nosotros. Ahí lo que estamos copiando Ese es son... el artículo 18 de las Del causales. reglamento. Del reglamento, sí. Sí, ese es el artículo 18, pero es literalmente el artículo 11 de la ley 1437. Bueno. O sea, eso se transcribe tal cual. Lo único es que cambia servidor público por concejal. Bueno. Pero eso es lo que dice la ley. Bueno, muchas gracias. Hasta ahí estudiamos nosotros no tenemos, si alguien tiene más, pero hasta ahí lo estudiamos. Eso de las interiores que teníamos. ¿Algún otro concejal tiene de pronto por ahí apuntes donde tenga dudas, que de pronto lo haya alcanzado a leer más? No. Entonces tenemos ahí apuntadito como entonces para que continuemos. Bueno, no, entonces yo si ningún pues tiene más apuntes hasta ahora, pues yo creo que debemos de continuar en otra sesión leyéndolo y cada uno en sus casas para que sigamos teniendo como esos apuntes. Y yo creo que a Salen le va a tocar agendarse, yo creo que para una u otras dos sesiones, porque pues el tema está largo y está muy interesante. Yo creo que hemos tenido como una sesión muy conversada y muy amena y muy importante a la misma vez, porque esos temas son
para tocarlos pues y tratar de entre todos buscar modificar esos puntos donde sí podemos nosotros interferir para que tengamos ese reglamento pues como lo soñamos y como que para cada uno de los concejales sea justo, no para que unos digan que de pronto se le están vulnerando los derechos y para que de verdad cuando tengamos un problema entremos a ese reglamento y tengamos la solución mucho más clara. Ustedes no se salen si tienen algo más que agregar o... No, ya. la invitación es a seguir revisando eso, que lo tachen, que si ustedes ven algo que pues ustedes digan raro, pues eso es para tacharlo, pues al fin y al cabo son las normas de funcionamiento que ustedes mismos se van a dar. Entonces, lo que les digo, dentro de las posibilidades, dentro de la competencia que tengamos para establecer nuestras propias reglas, pues no hay ningún problema en que se modifique tal o X o Y cosa. Siempre pues que si hace referencia a que eso está en la norma, pues hay que ir y ahí cuando se habla de la norma, todo, ahí está entre paréntesis, qué norma es, a qué norma remite, todo está ahí, para que podamos ir a consultar esa norma y ya darnos cuenta, pues si lo que está en la norma es lo que dice ahí, pues no podemos hacer más, a menos de que nos volvamos pues congresistas y la cambiemos, pero en estos momentos eso es lo que dice la norma. Entonces es lo que se compila, lo que les digo, diferenciar de lo que compila normas del ordenamiento jurídico de las normas que en estricto sentido nosotros podemos crear para el funcionamiento de la corporación. Sobre eso sí podemos meter mano. La invitación es a que, como les digo, tachen eso, revisen, cambien, modifiquen, porque esas son las normas de funcionamiento de ustedes mismos. Y ya, pues desde la parte jurídica pues, nos encargamos de darle, como se dice, la técnica, para que quede bien bonito ese reglamento interno, para que quede bien útil, para que perdure en el tiempo, para que realmente sirva a las dinámicas que tenemos en el Consejo de Yolombó. Entonces es muy importante que ustedes lo puedan hacer. Y no, muchas gracias siempre por la escucha, perdonarán si hablo muy rápido en algunos temas, es agotador, pues por todas las normas, ustedes ven ese reglamento interno y hay referencias a cuantas normas quiera, entonces, y por eso pues su extensión es largo, es tendido de muchos temas, pero pues para eso estamos ya, por ahí vamos a ver el miércoles para que continuemos revisándolo, pero pues eso no exime que ustedes lo puedan seguir leyendo y corrigiendo cualquier inconsistencia que ustedes puedan ver, porque al fin y al cabo pues esa es una construcción humana y como toda construcción humana no está libre de errores. Así es, sí, yo de hecho tengo aquí pues, yo leí como hasta el 60 y tengo varios subrayados, pero ¿para qué hacerlo hoy? No es mejor cuando todos ya tengan como ese avance hasta la página 77 y ahí sí podamos como volver a tener a Salen acá con todos esos resaltaditos ahí en cada uno de los documentos que tienen ustedes. No, Salen, muchas gracias, siempre bienvenido, le va a tocar venir varias veces. Entonces sí, muy bueno las explicaciones y sé pues que vamos a tener un reglamento muy bueno porque tenemos unos asesores que de verdad manejan muy bien el tema. Entonces muchas gracias y por acá siempre bienvenido y continuamos con el orden del día, señora secretaria. Sexto, proposiciones y varios. Entramos al campo de proposiciones y varios. Bueno, no siendo más, mañana nos vemos a las 8 de la mañana. Vamos a seguir tratando este tema para que sigamos avanzando con el reglamento, pues con el estudio del borrador y también para que probemos actas. Tenemos aprobada hasta la acta número 4, entonces para que probemos por lo menos otras 4 y que tengan un feliz resto de día.